Muy bien, acción. Gloria a Dios. Le damos a ustedes, todos los que nos están viendo por todo lugar, la más cordial de las bienvenidas. Quienes nos ven, en fin, por cualquier parte, porque eso después lo difundimos. Gloria a Dios por eso. Queremos hoy, en el nombre de Jesús, que nuestra adoración haya subido. Sabemos por fe que ya subió delante del trono de Dios. Y sabemos por fe que el Señor nos va a hablar ahora a usted y a mí a través de su palabra. Amén. ¿Usted me escucha bien? ¿Los de atrás me escuchan bien? ¿Los de las gradas en la parte de arriba me escuchan bien? Listo, gloria a Dios. Muy bien, vamos a trabajar hoy el cuarto principio de la serie de 7 que estamos trabajando. El título es: si eres de Jesucristo, si eres de Jesucristo debes practicar. ¿Cómo? O sea que está muy bajito. Porque no importa, yo aquí es más por la cámara que por... Ve y sí me engubo un poquito. Listo, muy bien. Si eres de Jesucristo, ay sí, mira. Si eres de Jesucristo debes practicar puntos suspensivos. Hoy vamos a trabajar obediencia. Entonces es una serie de 7, no 7 mensajes, sino 7 puntos, porque ayer no lo alcanzamos, hace 8 días no lo alcanzamos a terminar. Entonces, si eres de Jesucristo debes practicar. Número 1, ¿se acuerdan del primer principio? Bueno, vale repetir, vale pastelear. Número 1, oración, primer principio. Si soy de Jesucristo, ¿qué debo practicar? Oración. La oración, dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. Dice el Señor Jesucristo, todo lo que pidieres en oración, creyendo, os será dado. El Señor Jesucristo dice en Hebreos capítulo 5, y Cristo en los días de su carne, decía, oraba, rogaba, clamaba y lloraba al que lo podía librar de la muerte. Así que la oración es una bomba atómica en las manos de un creyente. Lo que pasa es que nosotros no nos imaginamos eso porque todavía somos muy naturales. Todavía somos muy humanos, entonces no entendemos. Hace años conocí una señora que practicaba hechicería, practicaba brujería. Ella se convirtió al Señor y después terminó siendo pastora en una iglesia, muy tesa la hermana. Y ella una vez en una reunión de pastores nos dijo, hay un poder que los cristianos no saben lo que ocurre. Ese día yo aprendí muchas cosas. Ella dijo, mira, hay iglesias pequeñitas y ella dice, en el plano espiritual es como un tubo que va directo en conexión a Dios. Es como un tubo de neón, como si cogiéramos esta lámpara y la paráramos. Y decía ella en el testimonio, que cuando una iglesia como esta pequeña o una iglesia cualquiera X, un cristiano empezaba a orar, ese tubo se encendía y en el entorno ocurrían cosas espirituales. Ella decía, los demonios se confundían, porque como los demonios andan en la oscuridad, entonces donde hay luz, entonces se desorientaban. Resulta que los demonios son territoriales, entonces ellos manejan territorios, y cuando la luz del Señor viene a cualquier lugar, pues esos demonios se confunden, ¿cierto? Entonces ella decía, si la gente entendiera el poder de la oración, ella decía en su testimonio ese día que nos habló a los pastores, que una vez estaban atacando espiritualmente a una iglesia. La iglesia era pequeña en un pueblo y atacaban esa iglesia, y esa iglesia tenía tiempos de oración permanente y no lograban entrar a hacer daño. Eso fue lo que a ella la llevó a convertirse al evangelio, la oración, porque ella decía, hay un poder más grande ahí que el que ella estaba buscando en las tinieblas. La oración de una iglesia la llevó a ella a que conociera de la luz de Jesucristo. Entonces nosotros no nos imaginamos el poder que tiene la oración. ¿Usted se ha puesto a pensar o alguna vez se ha preguntado por qué siempre que me pongo a orar algo pasa que me distrae, algo pasa que no me concentro, Imagínese el poder tan grande que tiene, que siempre van a haber elementos retractores y distractores para que usted no ejecute la oración. Según la Biblia, la oración debe ser completa. Lucas capítulo 11, verso 1,
Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, ¿cierto? Y sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. La oración, según ese verso, es un hecho. La oración de Jesucristo era un hecho. La oración de Jesucristo tenía un inicio y tenía un amén. ¿Cuándo le damos el amén a una oración? Cuando hay una respuesta de Dios. Amén, listo. Estoy solamente, dime. Ah, sí, cuando hablamos de respuesta es porque ya Dios nos dijo, listo, ya, hubo respuesta. Si me pongo a hablarles de ejemplos, pues nos vamos a demorar mucho. Pero cuando ya, por ejemplo, vamos a orar porque hayan finanzas en esta iglesia, ¿cuándo vamos a cesar esa oración? Nunca, nunca, porque siempre vamos a necesitar eso, ¿sí o no? Por ejemplo, hay una sanidad. El hermano Eusebio llegó con la columna torcida y empezamos a orar por la sanidad del hermano. El hermano fue sano. ¿Cuándo decimos amén? Cuando ya el hermano fue sano, ¿sí o no? Amén, listo. Pero también cuando estamos orando, Dios dice, dame gracias. Y no necesariamente estamos viendo ya el acto nosotros, sino que Él le va a decir a usted, ya, deme gracias, comience a darme gracias. Entonces usted puede estar orando por algo y Dios en un momento determinado le va a decir, deme gracias. Nosotros estuvimos orando por la venta de unos apartamentos y pensamos que se iban a demorar mucho. Y al mes nos dijo Dios, empiecen a dar gracias. Pues para aclararle al bello público que nos está viendo, no eran apartamentos nuestros, que van a pensar que estamos podridos en la plata y que los pastores... que trabajamos como asesores. Trabajamos como asesores inmobiliarios, entonces hay apartamentos que nosotros intermediamos en la venta. No falta el que diga, yo quiero dar mi diezmos y es a enriquecer ese gordo calvo. Para que compre más apartamentos y después lo vi uno embalado ganándose 300 millones. Filipenses capítulo 4. Dime. Sí, estamos en la oración todavía, estoy recordando. Entonces dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses. Y en el verso 7 dice, y el resultado de orar y dar gracias a Dios es, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, el primer principio que debemos practicar todos los creyentes si somos de Jesucristo es la oración. El segundo principio es la fe. La fe. El segundo principio es la fe. Vamos a ir recapitulando. Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, la Biblia, no un predicador, no la dosis diaria, nada de ese tipo de chécheres. Oír la palabra de Dios. Es esta la que le ayuda a usted. Es esta. Sí, no está bien, es escuchar la palabra. Es escucharla. Mira, cuando yo, Alexander Sierra, doy una interpretación de la Biblia, así yo la quiero hacer lo más parecida posible, lo más sana posible, ya la adulteré. Y por más que, mira, no conozco el único que ha sido, y eso porque Él es la misma palabra, Jesucristo, el único que ha interpretado la Biblia, en su esencia es Cristo, porque Él es la palabra. De resto, amados santos de Dios, todos adulteramos la Biblia, todos. No puede levantarse aquí nadie a decir, yo sí tengo la revelación de la palabra, ya es un hereje, ya la embarró, ¿cierto? La única persona que le va a develar a usted la verdadera esencia de la Biblia es el Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, del verso 25 en adelante, dice, el Espíritu Santo de Dios les enseñará todas las cosas y se las recordará. Nosotros los instrumentos de Dios somos eso, instrumentos de Dios, somos colaboradores de Cristo, amén. Entonces de ahí para adelante, el que se crea el revelado ya la embarró, ya se fue en colectivo, porque no es así. Qué pena para todos los que nos ven en algún momento y me dan, pero es la verdad. Vuelvo y le repito, yo mismo me coloco como ejemplo. Yo, Alexander Sierra, por mucho que quiera estudiar,
porque me gusta estudiar la Biblia, porque me gusta aprender Biblia, por muy sana que quieras dar la interpretación, ya la adulteré. En la Biblia dice, desead, el apóstol Pedro escribe, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Lea la Biblia y cuando usted la lee, ella misma le va a mostrar a usted y le va a inyectar ¿qué? Fe, porque lo va a persuadir. Fe es persuasión de Dios para creerle a Él. Amén. Entonces, si eres de Jesucristo, debes practicar. Hebreos capítulo 11 dice, ¿qué es pues la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Listo. El tercer principio es meditación en la palabra de Dios. Meditación en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar la palabra de Dios? Eso. Se lo voy a más gráfico todavía. Este perfil griego. Alto, zarco, una vez, zarco como el Señor Jesús. Meditar en la, meditar en la palabra de Dios. Parece la vieja me intimida. Yo voy a poner un vidrio oscuro ahí para que ella me vea, pero yo a ella no. Muy bien, meditar. Sí, un huequito chiquito solo para darle la boca. Entonces leo la boca y me dan ganas de ir a chuparle a jeta. Perdón, de ir a besarle a la trompita de mi esposa. Sí, muy bien. Meditar en la palabra de Dios es rumiar. Meditar no es no. Meditar es rumiar la palabra, repetirla, confesarla en voz baja, masticarla. En la medida que usted lee un texto y no lo entiende, usted vuelve y lo lee como niño espiritual. Vea, a mí me encanta la Biblia, las alegorías bíblicas son espectaculares. Un bebé, a mí me tocó ver niños de 3 y 4 años pegados de la pucheca de la mamá. Ya a esa edad no le está alimentando, pero están ahí pegados. Eso deberíamos hacer nosotros con la Biblia. Ella siempre nos va a alimentar. Los nutrientes esenciales para un bebé de 0 días a los 8 meses, los únicos nutrientes que él necesita son los que le da la leche materna. Uno viejito y pegado a la pucheca de la mamá, eso debe ser horrible. ¿Qué? ¿La corbata? ¿Ya? ¿Qué problema con la corbata? Espera un momentico. Ahora sí, listo, muy bien. Meditación es rumiar la palabra, repetir la palabra. Josué capítulo 1, verso 7 en adelante, le dice el Señor a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El resultado de meditar, de pronunciarla, de proclamarla, de repetirla, la palabra meditación está en 1 Samuel capítulo 1, el ejemplo. Está Ana, la mamá de Samuel, y ella dice que oraba en voz baja. Entonces, como ella oraba en voz baja, solamente movía los labios, solamente modulaba. Señor, aquí estoy. Y el profeta y el sacerdote Elí la vio y creyó que estaba borracha. La religión, ojo con esto, la religión siempre va a pensar que los espirituales estamos locos o borrachos. 1 Samuel capítulo 1. Está la historia de Ana, la mamá del profeta Samuel. La religión siempre va a pensar que tú estás equivocado. Muy bien, la meditación de la palabra. Y el cuarto punto, cuarta principio es la obediencia, que eso lo estábamos hablando. Y como base teológica utilizamos Deuteronomio capítulo 28, de los versos del 1 al 14, y Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versos del 29 al 32. Bueno, listo. Deuteronomio capítulo 28, versos del 1 al 14. Esa es la base teológica. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos del 29 al 32. ¿Listo?
Deuteronomio 28, capítulo 28, versos del 1 al 14. Y Hechos, capítulo 5, versos del 29 al 32. Entonces vamos a leer Biblia, amén. Vamos a leer Biblia en esta mañana. Ahí para los que leen, están en... No, no la leemos. No, ahorita no jodas. Listo, vamos a leer para los que nos están viendo en pantalla y acá. No ahorita, enseguida yo le digo, la voz, míralo, ahí está escrito, ¿sí lo ves? Listo. Vamos a leer en la versión Reina Valera de 1602, pero luego vamos a trabajar en la Reina Valera del 60. Dice, Deuteronomio capítulo 28, y será que, si oyeres diligentemente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, cuando oyeres la voz de Yahweh tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus obras, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pondrá Yahweh a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Enviará Yahweh contigo la bendición en tus graneros y en todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Confirmarte Yahweh por pueblo suyo santo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es llamado sobre ti, y te temerán. Y te hará Yahweh sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia, y el fruto de tu tierra en el país que juró Yahweh a tus padres que te había de dar. Abrirte Yahweh su buen depósito, esto es hermoso, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas gentes, y tú no tomarás prestado. Y te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola. Estarás por encima solamente y no estarás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de Yahweh tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y no te apartes de todas las palabras que os mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos para servirles. Ahora vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos del 29 al 32. Dice, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesucristo, al cual vosotros matasteis colgándole de un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Palabra de Dios. Muy bien, hoy quiero comenzar entonces este pasaje diciendo, me olvidé dónde está. Les quiero dar, antes de comenzar, una verdad que vale $5,000, y a usted se la voy a dar totalmente gratuita. Como ahora está de moda hablar en dólares, y yo aspiro que nos lleguen ofrendas en dólares y en euros, entonces, gloria a Dios, sí. Les voy a dar un secretico, una verdad. No es un secretico, es una premisa de $5,000 totalmente gratuita. ¿Usted quiere entender los secretos del Espíritu Santo de Dios? ¿A quién no le gustaría eso, sí o no? Entender lo insondeable del Espíritu Santo de Dios. ¿A usted le gustaría que el Espíritu Santo de Dios le hablara audiblemente? Voy a volver a preguntar a ver si de pronto se me emocionan un poquito. ¿A usted le gustaría que el Dios Todopoderoso le hablara audiblemente? Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, ¿ya lo cerraste, reina? Bueno, yo lo voy a buscar aquí.
Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 32. Esto es una cosa, mire, cuando yo leo la Biblia y Dios me muestra esas cositas, a mí me da escalofrío. Dice así, verso 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le ¿qué? Ojo pues, si usted y yo obedecemos a Dios, adivine qué se va a manifestar en usted y en mí, porque ya Dios nos lo dio. Usted dirá, ay, pues qué verdad tan absoluta. Pues sí, $5,000 que ni usted ni yo lo hemos puesto en práctica. Si usted y yo pudiésemos ya poner en práctica este solo principio, amados santos de Dios, todo lo que usted emprenda, todo lo que usted haga, tiene por derecho, tiene por esencia, tiene por resultado inexcrutable que usted sea bendecido, que usted sea prosperado, solo cuando usted y yo obedezcamos a Dios. Josué capítulo 1, verso 9, dice que cuando usted obedezca la palabra de Dios, todo lo que emprenda, usted va a ser prosperado. Amén. Listo, muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar ahora sí. Beneficios, ¿por qué Dios quiere que usted y yo obedezcamos? ¿Por qué Dios quiere que usted y yo obedezcamos? Aprendí una vez de un pastor que decía, y lo hemos adoptado acá en Transformación, el que obedece no se equivoca. El que obedece no se equivoca. ¿A cuánto les gusta recibir un mensaje de bendición y prosperidad? Amén, a todos nos gusta. Sin que sea pervertido, sin decirle a usted, tiene que pactar. Si quiere recibir 100,000, entonces pacte 10,000. Si quiere recibir 1,000,000, entonces pacte 100,000. No. Ese es el resultado. Cuando usted ya está bendecido, usted simplemente lo hace. Pero no le estamos torciendo el brazo a Dios para que Él nos dé. Amén. ¿Usted está aburrido o qué, mano? Voy a ponerme amiguito, para que no se me aburra. Muy bien. Sí. Listo, muy bien. Deuteronomio, vamos a trabajar Deuteronomio capítulo 28. Váyase conmigo para Deuteronomio capítulo 28 y vamos a empezar a mirar lo que más podamos de ahí. Obediencia. Si eres de Jesucristo, entonces debes practicar obediencia. Y resulta que cuando usted y yo practicamos obediencia, Dios, ¿qué quiere hacer con usted? Pues bendecirlo. Entonces vamos a hablar de características que se obtienen en la medida que se obedece, o beneficios más bien de obedecer, beneficios de obedecer. El que acabamos de decir, el que obedece no se equivoca. El resultado de alguien que obedece es que va a ser bendecido. Muy bien, verso 1 del capítulo 28 de Deuteronomio. Deuteronomio, quinto capítulo de la Biblia. Deuteronomio significa segunda. ¿Yo qué dije? Bueno, entonces es quinto libro de la Biblia, que significa segunda ley. Deuteronomio significa segunda ley. Y dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. La mejor definición de obedecer es guardar y poner por obra. La mejor definición para obediencia es guardar y poner por obra. No hay necesidad de buscar en el diccionario Larousse, no hay necesidad de buscarle sinónimos, no hay necesidad de buscar. La mejor definición para obediencia es guardar y poner por obra. Entender y hacer. Por eso uno le pregunta al niño, ¿entendió? Sí, entonces haga. Si no ha entendido, no puede hacer porque no ha entendido. Acá en Transformación hemos enseñado algo. Para usted poder creer, ¿qué tiene que hacer? Entender. Si usted no entiende, no cree. Por eso queremos acá que usted entienda la Biblia para que pueda creer. Y cuando usted cree, ¿cuál es el resultado? Va a obedecer, porque va a orar, va a tener fe, va a meditar en la palabra, entonces va a tener las herramientas para poderlo hacer. ¿Están conmigo, amados santos de Dios? Muy bien, entonces la mejor definición de obediencia es guardar y poner por obra, ¿cierto? Entonces aquí Dios dice, hay que guardar y poner por obra ¿qué? Los mandamientos que Él da, la ley de Dios. La ley de Dios está escrita
para que usted y yo tengamos beneficio. Diga conmigo, la ley de Dios está escrita para que yo tenga beneficios. Y ojo con esto, y los beneficios son eternos. Los beneficios son eternos. La ley humana, la hermana Marisol, que es abogado, sabe que la ley en las legislaciones en los países es para la convivencia, para que haya justicia y equidad. Entonces la ley de Dios, que es eterna, es para mi beneficio, y el beneficio es eterno. ¿Están conmigo? Listo. Entonces, número 1, lo primero que Dios quiere hacer, o el primer beneficio que Dios me quiere dar a mí, para que yo entienda y pueda guardar y poner por obra, es lo siguiente. Dice, verso 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Esto a mí me encanta, a mí me fascina esto. ¿Cuántas veces usted y yo estamos buscando la bendición y escarbando? La bendición buscándonos y nosotros escondiéndonos de la bendición. Dios diciéndonos a usted, esté quieto, conozca que yo soy Jehová su Dios, esté quieto que yo lo voy a salvar, ponga por obra mi mandamiento y yo lo voy a bendecir. Y usted feliz haciéndole caso omiso a Dios, con comezón de oír, haciéndole así. Y huyendo de Dios, y Dios buscándolo. Pero dice la Biblia que cuando usted y yo ponemos por obra y guardamos y ponemos por obra la voz de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, dice, las bendiciones nos seguirán y lo más teso, nos alcanzarán. Eso es muy bonito. Yo me iba a poner a explicar qué significa la palabra bendición en hebreo y todo el cuento, pero nos demoramos mucho. Pero usted sabe qué significa bendición. Si yo hablo de bendición, usted entiende, ¿cierto, hermana Gloria? Si yo hablo de bendición, usted entiende, ¿cierto, hermana Diana? ¿Sí? Decir bendición es como decir el ajá costeño. El ajá es para todas, para muchas cosas. Ajá. ¿Y usted por qué cogió eso? Ajá. ¿Cómo estás? Ajá, muy bien. En fin. Entonces, el bendición, usted sabe, ya usted sabe qué es bendición. En su imaginario interior, ya usted sabe qué es bendición, ¿sí o no? Entonces, imagine usted, ¿qué quiere usted que lo alcance? Tu casa. Muy bien. El viaje. ¿Qué quiere usted que lo alcance? Si alguna vez se ha preguntado eso. Una buena familia, una buena esposa, unos buenos hijos. ¿Qué quiere usted que lo alcance? Esa pregunta es ¿para qué? Para que usted la introyecte. Santo Dios, usted no puede salir de este lugar diciendo, yo le voy a obedecer a Dios, pero ¿qué le va a obedecer? A ver, ¿qué le va a obedecer? En este pasaje está lo que Dios quiere hacer con usted para que el resultado sea lo que usted quiere. Jeremías capítulo 29, verso 11 dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, mis pensamientos son más altos, porque mis caminos no son sus caminos, mis caminos son más altos. Y dice al final de ese verso, para darles el fin que ustedes esperan. Dios es muy interesante, Él quiere bendecirlo. Amén. Listo, muy bien. Dime. Ajá. Yo una vez enseñé eso. Bueno, muy bien. Lo voy a retomar. Puede usted correr como un loco, pero la bendición de Dios lo va a alcanzar y lo va a arrollar. ¿Están conmigo? Dice así, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, está el condicional, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ojo con esto, Dios es su Dios. Ahí Dios empieza a cogerle a usted la vida y a revolcarlo. Si Jehová no es su Dios, si el Eterno no es su Dios, usted está buscando en el lugar equivocado. ¿Cómo voy a saber yo que Él es mi Dios y que estoy buscando en el lugar equivocado? Voy a colocar solamente un ejemplo, por favor, nadie de los 2.500 que están en este lugar se me va a sentir aludido. Nadie. No lo estoy diciendo por nadie en específico. Es más, lo voy a decir por una hermana que conocí en una iglesia donde yo pastoreé. Si las finanzas son su Dios, entonces su Dios se llama Mamón.
con doble M, mamón. Entonces, si usted está agitado por sus finanzas y demás, y está buscando en el paga diario, en la lotería, está buscando en el lugar equivocado, y él no es su Dios. Está buscando a mamón y no a Dios. Entonces la bendición no lo va a alcanzar, sino que usted se le va a esconder a la bendición. ¿Están conmigo, sí o no? Esto aquí, Dios está diciendo, si usted descansa en Él, si Él es su Dios, y si oye su voz, y si guarda sus mandamientos y los pone por obra, entonces lo que usted necesita financieramente, ¿qué va a pasar? Lo va a alcanzar. Es así de sencillo. ¿Listo? Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones si oyere la voz de Dios, de Jehová, si oyere la voz de Jehová, tu Dios. Primer aspecto. En el verso 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vamos a repetir que aquí quedamos hace 8 días. Si usted escucha la voz de Dios, lo primero que va a hacer Dios con usted para convencerlo que Él es Dios es cambiar en usted la identidad mala y pervertida que usted tenía. Ay, el pastor Alexander, ¿por qué está diciendo eso si en la Biblia no lo dice? Pues no lo dice implícitamente, sino que lo dice tácitamente en todos los capítulos anteriores. El pueblo de Israel salía de esclavitud. Su mentalidad durante 420 años, ¿cuál fue? Una mentalidad de esclavo, una mentalidad pobre, era una mentalidad que estaba por debajo. Hay gente que se pone busitos y la persona que le voy a decir sabe para qué es. Se pone busitos porque están acomplejaditos, porque tienen un concepto equivocado de sí mismos, se sienten por debajo. Por eso Dios dice aquí, lo primero que va a hacer el Señor sobre usted, para que usted pueda aprender a obedecerlo a Él, es cambiarle el concepto que usted tiene de usted mismo. Por eso Él dice, ese no es el concepto real que usted tiene, Dios quiere colocarlo por encima. Por eso dice, te exaltaré sobre todas las naciones, porque el pueblo de Israel venía con una mentalidad de esclavo. Y si ustedes leen Deuteronomio, dice, qué bueno, para en el capítulo 6 o 9 dice, qué bueno, nos acordamos cuando estábamos allá en el pueblo de Egipto comiendo cebollas y demás. Imagínense que yo me puse a estudiar acerca de la gastronomía bíblica. Una vez con mi esposa hicimos un ejercicio en un seminario que estábamos, e hicimos un ejercicio acerca de la gastronomía bíblica, y resulta que en esa época, según su condición de estrato, según su condición, habían jerarquías, y según esa condición usted comía. Como en el tiempo de la colonia aquí en Hispanoamérica, según su posición, según su orden, usted comía. Los negros comían una cosa, los indios comían otra cosa, los mestizos comían otra cosa, los españoles comían otra cosa. Al pueblo de Israel, ¿qué le daban? Comida de esclavos. ¿Y ellos qué anhelaban? Las cebollas, la comida de esclavo. ¿Cuántas veces usted y yo todavía estamos viviendo en el pasado y nos acordamos cuando éramos jóvenes y bellos? Yo lucho con eso. Yo lucho mucho con eso porque yo me acuerdo mucho de mi pasado. Yo siempre he sido muy jovial. Entonces me acuerdo de las cosas chistosas que yo hacía, y Dios me ha venido hablando de eso. No se acuerde de eso, porque eso lo va a limitar a usted. Usted tiene que mirar es adelante. El apóstol Pablo dice, Filipenses capítulo 3, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, por lo tanto prosigo a la meta, adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere colocarte en otra posición. Dios quiere colocarte a ti en vez de estar por debajo. ¿Sabe por qué Dios coloca el ejemplo de por debajo y por encima? ¿Dónde va a estar usted en la eternidad? En el cielo. Usted va a estar arriba. Entonces desde ya Dios quiere cambiarte la mentalidad. Tú quieres que la bendición te alcance, empieza a cambiar la mentalidad. Dios quiere exaltarte, así que tú no eres parte del mundo, tú no eres parte de lo vulgar, tú no eres parte de lo común, tú no eres parte de lo extraordinario. Dios quiere llevarte a un lugar diferente, a un lugar, a una tierra donde fluye leche y miel. Ya me están llegando textos y no me puedo quedar aquí. Dios te exaltará, te cambiará el concepto, para que en la medida que cambie el concepto de ti mismo, entonces puedas entender lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Están conmigo? Amén, muy bien. Verso 3 dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo.
Bendito tú en la ciudad. Ahora sí aplica la palabra buenos dichos, bendición. Número 1 es cambiar, exaltarte, cambiar tu forma de pensar. Transformación. Esta iglesia se llama transformación porque Dios nos dio esa palabra. Para poder llegar al reino de los cielos hay que cambiar la manera de pensar. Ojo con esto, obediencia es sinónimo de arrepentimiento. La obediencia es sinónimo de arrepentimiento. Deuteronomio capítulo 30, versos 1 y 2 dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, enseguida las vamos a mirar, la bendición y la maldición, lo que haya escogido, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y vendrá sobre ti misericordia, y Jehová volverá a recogerte entre todas las naciones, de delante de todos los pueblos donde te hubiera esparcido, Dios te volverá a recoger. La obediencia es sinónimo de arrepentimiento. Si se arrepiente usted, Dios lo va a colocar en un lugar diferente. ¿Están conmigo? Ojalá me esté dando a entender. Bendito tú, dice aquí, bendito en la ciudad, verso 3 de Deuteronomio 28. Bendito tú, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Ustedes recuerdan la historia de José, el soñador. Ese hombre, ¿dónde prosperó? En todas partes, así de sencillo. El hombre estuvo con Potifar y fue el administrador de Potifar. El hombre estuvo en lo más malo, que fue en la cárcel, y allá que fue el mejor de la cárcel. Fue el alcaide de la cárcel. Donde caía, caía parado y era bendecido. ¿Sí o no? Ojo con estos santos de Dios. Usted quiere recibir de parte de Dios la bendición en todas partes. Obedezca ¿qué? La Biblia. ¿Y la Biblia qué le dice a usted? Efesios capítulo 4. El que mentía, no mienta más. Si usted ejecuta esa verdad, obedece esa verdad, adivine qué va a hacer usted en la calle. Bendito. ¿Qué va a hacer usted en el campo, donde no lo conozca nadie? ¿Usted qué va a hacer? Bendito. Porque por donde usted camine, la verdad lo va a respaldar. Y cuando la verdad lo respalda, entonces ¿qué viene detrás de usted? La bendición. Y no solamente lo alcanza, sino que lo arrolla, lo atropella. Amén. Verso 4. Dice: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Aquí hay una riqueza impresionante para trabajar. Solamente les voy a dar un pincelazo. Para los orientales, para la gente del oriente, musulmanes, los musulmanes es una religión. El mundo árabe, para todo lo que es el oriente. Sobre todo el Oriente Medio, porque ya el Oriente Lejano, esa gente no tiene ese tipo de conciencia. Pero para el Oriente Medio, que fue donde se escribió la Biblia, para ellos la reproducción de hijos es muy importante. Usted nunca va a ver un árabe con menos de 15 hijos. Por eso para ellos la poligamia es permitida, porque para ellos es una bendición procrear. Para ellos es una bendición. Entonces cuando dice aquí: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, ¿a qué está haciendo alusión? A una riqueza reproductiva. Hoy nosotros podemos aplicar esto a la iglesia. Bendito el Néstor que reproduce otros discípulos. Bendita Norita que pueda reproducir otros hijos espirituales. Bendito Johnny que pueda reproducir su ministerio. Bendita Dorita que puede reproducir, y así cada uno de nosotros. Benditos somos cuando podemos reproducir lo que Dios nos está dando, ¿sí o no? Eso solo ocurre cuando usted y yo obedecemos la voz de Dios. Ahora, la obediencia es muy subjetiva, santos de Dios. La obediencia es individual. A usted Dios le puede decir que cambie su forma de vestir y a otra persona no. Porque resulta que Dios es un Dios individual. Y Él trabaja en usted un área íntima, un área diferente a la que trabaja en otra persona. Porque Dios es un Dios personal. Ustedes recuerdan que aquí hemos enseñado que Dios es ¿de quién? Mío. ¿A quién le habla Dios? A mí. ¿A quién bendice Dios?
A mí, yo no puedo vivir con la bendición de Norita. Ay, qué rico Norita como vive en su casa. Ella, la bendición de ella. Esos zapatos que compra. Esa ropa que se pone. Ese motilado que se hace. Es la bendición de cada uno. Es la obediencia de cada uno, ¿sí o no? Así es. Hay ciudades, hay países en el mundo donde lo que es pecado allá no es pecado acá. Porque es una cosa cultural, ¿cierto? Cultural. Claro, ya les iba a decir, Dios establece qué es pecado, lo que atenta con la moral. Por ejemplo, es solamente un ejemplo, ¿matar es pecado? Sí, en cualquier país. En cualquier país. La única religión que incita a la muerte, porque eso los lleva al cielo, son los locos de los musulmanes. Para ellos se inmolan. Dijo una vez una señora, ellos se autoasesinan. Ellos se matan, ellos se inmolan porque creen que eso los lleva derecho ante Alá. Eso es una doctrina de error, eso es pecado, ¿cierto? Ponle pues cuidado. Aquí hay personas que critican a otras hermanas porque llegan con un escote muy pronunciado acá a la iglesia. Yo les voy a ser honesto, si una hermana llega con el escote muy pronunciado, ¿de quién es el problema? De mis ojos, y empiezan a mirar la puntica café de la camisa, ¿cierto? El pastor va a pecar. No, el problema está en el corazón de cada uno. Yo conozco gente, yo conozco hombres que la mujer puede estar tapada de aquí y no se le ven sino los tobillos y dice, qué tobillote tan rico. El problema es en el corazón. Yo fui a Perú, mira, el Señor me permitió ir a Perú en el 2019 a hacer labor misionera. Y allá me encontré en una maloca de indios peruanos, de la Amazonía peruana. Y la mayoría de indias, por no decir todas, estaban tetiboleadas. Pues estaban puchiquiboleadas. Entonces, imagínese usted, yo llegara, ¡ay! ¡Uy! ¡Ay! ¿Sí me va a entender? El problema está en el corazón. ¿Están conmigo? Yo sé que esto da para crítica y demás, pero sí, Dios trata en cada uno con algo personal, algo íntimo. Mira, yo conocí una hermana que la hermana se vestía alta, larga y con el cabello largo. Yo la conocí, una mujer, pero resulta que se ponía la blusa hasta acá, pero forradita. La falda hasta abajo, pero ceñidita. Se le veía hasta la Ortiz y compañía, ¿cierto? Una actitud del corazón. Si Dios te cambia, obedécele, porque Dios es un Dios ¿qué? Personal. Entonces Dios te habla es a ti personalmente, ¿cierto? Tú quieres ser un reproductor de Dios. Por eso dice aquí, si obedeces la voz de Dios y cuando Él te hable le hagas caso, pues entonces tú vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Recuerda lo que acabamos de aprender, la obediencia es sinónimo de arrepentimiento. Y el que obedece, Dios le da el Espíritu Santo. O sea, hay algo, una conexión entre el Espíritu de Dios y uno que lo lleva a obedecer la voz de Dios. ¿Quién es el que le dice a usted, está mal, no mire eso, no juegue eso, mire, no haga eso? Es el Espíritu de Dios que está hablando. Usted es el que decide obedecer o no obedecer. Eso dice Deuteronomio. Si obedecieres, estas bendiciones te seguirán. Verso 5. Algo muy sencillo. Yo quiero de este mensaje hacer algo muy sencillo. Verso 5 dice, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. En la otra versión dice, bendito será tu canasta y hasta las obras. Bendito. ¿A quién no le gusta llegar a la casa y ver la nevera buena? Que sí, que usted la abra y se caiga el arequipe, las carnes frías, los yogures. Que usted la abra y se caiga todo ese poco de carne ahí. Las tortas. Las frutas. Rico. Ay sí, hermana, nosotros ya sabemos. Qué pena con usted hablar de carne. Muy bien.
Que algo muy importante es que las bendiciones, Dios es quien hace el pacto. Nosotros no podemos hacer pacto. Allí mismo está diciendo Dios, ¿por qué vienen maldiciones y por qué vienen las bendiciones? El pacto proviene de Dios con el hombre y no del hombre con Dios. Entonces decir, yo voy a hacer un pacto, no es bíblico, no. De hecho, la Biblia habla de votos. El que pacta y tiene la autoridad de pactar es Dios. Ya. Por ejemplo, usted pacta cuando usted tiene algo. Ejemplo, Norita perdió 400.000 pesos conmigo hoy porque hicimos una apuesta. En una urbanización donde ella dice que no había piscina, yo le dije, ya había piscina. Si averiguamos y había piscina, no había piscina, yo le doy 200.000. Y si averiguamos y nunca hubo piscina, entonces ya me da 400.000. Y adivine qué pasó, perdió. Usted y yo, exactamente, uno pacta cuando tiene. ¿Y usted y yo qué tenemos para darle a Dios? Salmo 24 dice, de Jehová es el mundo y su plenitud, la tierra y los que en ella habitan. ¿Usted qué tiene para darle a Dios? Su corazón, por el Señor, su obediencia, porque el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, ¿cierto? El que es fiel, el que obedece, es fiel. El que obedece, amén, ¿sí o no? Ya, listo, amén, ya. Oremos por esto y se acabó el problema. Póngale pues cuidado. Listo. El fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Apenas vamos en este verso y tengo mucho para hablarles acerca de eso. Mucho. Pero bueno, obediencia. Tú quieres ser próspero. Entonces, número 1, hay que obedecer. ¿Qué es obedecer? Obedecer es guardar y poner por obra. Guardar y poner por obra. Entender y hacer. Cuando usted empieza a caminar con Dios, usted no con Jesucristo, usted no está en una religión. Usted está en una relación con Dios. ¿Y la relación es de cuántos? De dos. Cuando usted se casa, cuando usted convive con alguien, la relación es de cuántos? No es de uno solo. La relación es de dos. De dos. Sí, bueno, hablando ya en términos reales, en una relación marital es de tres. Es Dios, un cordón, dice Eclesiastés, capítulo 3, cordón de 3 dobleces, no se rompe fácil. Pero estamos hablando de lo personal, porque la Biblia dice, si tú oyeres, tú, no está diciendo si usted es pueblo de Israel, no, está hablando individualmente, en singular. Si tú, Diana, si tú, Dora, si tú, Johnny, si tú, Marisol, si tú, Aleida, si tú, Natacha, si tú, tío, si tú, Gloria, si tú. Es individual y es personal. Entonces, Dios es íntimo. Entonces, ¿la relación es de cuántos? De dos. Entonces, yo doy y también recibo. Así como yo doy, igualmente recibo. ¿Listo? Entonces, Dios quiere bendecirte en la medida que tú obedeces. La obediencia lleva a la fidelidad. La obediencia lleva al estar bien. ¿Quieres ser bendecido en todas partes? Bendito en todas partes. Obedece la voz de Dios. Entonces, tú no estás en una religión. Estás en una relación con Dios a través de la persona más maravillosa que ha pasado la tierra, que se llama Jesucristo. Muy bien, ¿dónde se manifiesta Cristo en este pasaje? Cristo se manifiesta en varias partes del pasaje, pero básicamente hay dos. Uno, la palabra. Dice, si tú obedecieres, si oyeres atentamente la voz, las palabras, la ley, Cristo aquí está manifestado por ley, por palabra, por la Biblia, ahí está. Y Cristo está manifestado, diga conmigo, en obediencia. Hebreos, váyase conmigo para Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Hombre, esta Biblia no tiene Hebreos. Hebreos capítulo 5. Versos del 7 en adelante dice. ¿Ya lo tiene? Hebreos capítulo 5, verso 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo
ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ojo con esto. ¿Qué principio hay ahí que vimos ahorita? Ahí hay 3 principios. El primero, oración. El segundo, fe, porque Cristo creía en el que no veía, ¿cierto? Y tercero, él meditaba en la palabra, porque él repetía la palabra de Dios. Dice, verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Muy teso. Cristo mismo, siendo Dios mismo, él tuvo que aprender la obediencia. ¿Y cómo aprendió a obedecer? Muy fácil. ¿Cómo aprendió a obedecer? Dice en el verso 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo fe, ofreciendo, ¿qué ofreció? Ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas. Resuma eso en una sola palabra. Oración. Resuma eso en una palabra. Gran clamor, ruegos, lágrimas. Una oración de esas oraciones fervientes que usted hace con pasión. ¿En qué termina? Lágrimas. A mí me encanta cuando usted y yo empezamos a orar. Obvio. Cuando usted y yo empezamos a orar, a mí me encanta cuando llegamos al punto de que lo único que hay es un chorrero de mocos ahí en el piso. Porque es una forma de usted demostrar que hay que. ¿Usted cuándo llora? En 2 ocasiones, cuando hay mucha alegría o cuando hay mucha tristeza, ¿sí o no? O cuando se aporrea el dedito chiquito es diferente. Usted llora cuando hay mucha tristeza o cuando hay mucha alegría. Cuando usted tiene intimidad. Cristo tenía dolor por usted y por mí. Y Cristo tenía dolor por estar separado del Padre. Pero Cristo tenía alegría porque podía hacer la obra por usted y por mí. ¿Dónde dice eso? En el mismo libro de Hebreos, capítulo 12. Dice que Cristo puso el gozo delante de él para sufrir la cruz. Hay gente que dice que en el Getsemaní Cristo estaba llorando porque iba a ser crucificado. No, él no estaba llorando porque iba a ser crucificado. Él estaba feliz porque iba a ser sacrificado por usted. Cristo estaba feliz porque iba a obedecerle al Padre el mandato que le había dado de ir y redimir la humanidad a través de la obra redentora y salvífera en la cruz del Calvario. Cristo tenía dolor porque se iba a separar del Padre. Él se iba a separar de la comunión viva, dinámica, biológica que tenía con el Padre. Ese era el dolor de Cristo y era tan desesperante que sudó sangre porque se iba a separar del Padre. ¿Usted y yo hemos llorado porque nos hemos separado del Padre? Difícilmente lloramos porque pecamos. Difícilmente lloramos porque nosotros mismos estamos mal. Usted y yo somos tan indolentes con las almas que ni siquiera por nosotros mismos lloramos. Ni siquiera por nosotros mismos somos capaces de orar y decirle al Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Usted y yo solamente hacemos oraciones penitentes. Ay, la embarré, Señor, perdóneme. Pero no es una oración de imprecación, de dolor, que diga, Señor, ayúdeme, saque esta naturaleza que hay en mí. Nos encanta, somos felices haciendo la oración de culpa, de absolución. Ore 70,000 horas y el Señor va a perdonar su pecado. Mentira satánica. A usted Cristo ya lo perdonó. Lo que usted tiene es que buscar intimidad con Él. A Cristo lo que le dolió, Él tuvo que aprender obediencia en la separación. Él decía aquí en este texto, dice, él fue oído a causa de su temor reverente, pero él que lloró, lágrimas, Señor, quite de mí esta copa, si es posible aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sea la tuya. La voluntad de Dios tiene que prevalecer. Se fue el tiempo.
La voluntad de Dios es la que tiene que prevalecer en su vida. ¿Por qué usted y yo no somos bendecidos en el campo? ¿Por qué usted y yo no somos bendecidos en la ciudad? ¿Por qué usted y yo no somos bendecidos en el fruto de nuestro vientre, en la cría de nuestras vacas? Cuando habla de cría de nuestras vacas, está hablando de los recursos económicos. Hoy no vamos a alcanzar, dentro de 8 días les voy a hablar del ejemplo que tenía de la Biblia para mostrarles obediencia. Sí. Con la ayuda de Dios dentro de 8 días seguimos. Cristo, dice, fue oído a causa de su temor reverente, dice. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. A Cristo, ¿qué le enseñó a separarse de Dios? La obediencia. Dice la Biblia que después de que Cristo descendió al lugar de los muertos, descendió al Hades, dice, fue exaltado sobre todas las cosas. Colosenses capítulo 1 verso 20 dice, y en él fueron reconciliadas todas las cosas, las que están abajo y las que están arriba en el cielo. No es solamente el cielo, es todo el cosmos, todo lo que está en la bóveda celeste, acá en la tierra, en este minúsculo planeta, mirándolo en macrocosmos, en este diminuto planeta, el Hijo del que creó todo esto se concentró para que acá en este planeta Cristo, el Dios eterno, pusiera reconciliación. ¿Y fue a través de qué hubo reconciliación? A través de la obediencia. Dice, Cristo aprendió obediencia. Él aprendió a separarse del Padre. Yo me imagino esa angustia. Si nosotros los que tenemos hijos nos vemos medio separados de un hijo un instante y uno siente, usted se imagina el desespero de mi rey cuando se iba a separar del Padre. Y por usted y por mí Él lo hizo. Por usted y por mí Él se separó del Padre. Por eso les digo, ¿cómo se manifiesta Cristo en Deuteronomio 28? 1, con la palabra. Él es la palabra. Pero 2, obediencia. Cristo es obediencia. Si usted y yo nos refugiamos en Cristo, aprendemos a ser obedientes a Dios. Y aprendemos a obedecer a Dios así no nos guste. Porque hay cosas que a usted ni a mí no nos gusta. Pero cuando usted y yo aprendemos a obedecer a Dios, aún lo que no nos gusta va a ser deleitoso. Yo se lo digo por experiencia propia. Amén. Váyase conmigo para Deuteronomio capítulo 28. Ya te vemos así. Deuteronomio capítulo 30. Santo es su nombre, se siente la presencia de Dios, ¿sí o no? Deuteronomio capítulo 30, verso 2. Deuteronomio capítulo 30, verso 2 dice: y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, vamos a leer el 1 y el 2 para entenderlo. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que yo he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Obedecer, repita conmigo, es sinónimo de arrepentimiento. ¿Cristo tuvo que arrepentirse de algo? No. Pero dice la Biblia que el que no conoció pecado, por usted se hizo pecado. Eso es muy importante. El que no conoció pecado, por usted se hizo pecado, para que a través de esa obediencia ese pecado fuera quitado de en medio de usted y de mí y de Dios. En medio
de la obediencia que Cristo hizo. Él se hizo pecado para que usted y yo pudiésemos obtener la entrada, la victoria, la salvación. Santos de Dios, esto es para uno gozarse, esto es para uno alegrarse. Esto no es una religión, esto es una relación. Ayúdanos, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, mi Señor, a que nosotros aprendamos que arrepentimiento es obediencia, esos son sinónimos. Y también arrepentimiento, según la Biblia, es metanoia, cambiar la manera de pensar. Si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a aprender a ser más obedientes, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacer tu obra. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar. Estamos tan afectados, tan aferrados a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, a nuestra afán, a nuestra ansiedad, que estamos desechando al que todo lo puede. Y sin embargo decimos descaradamente: Jehová es mi Dios, creo en Dios. Y con nuestros actos estamos demostrando otra cosa. Ayúdanos, Señor Jesucristo, tú que eres el hacedor de la fe, autor y consumador de la fe. Tú eres la única persona que ha guardado y ha puesto por obra los mandamientos y la ley totalmente, a cabalidad. Señor Jesucristo, tú eres la única persona que tiene la facultad para hacer en mí una nueva persona, para transformar mi manera de pensar y ayudarme a obedecer como tú lo hiciste. Señor, el obedecer es un deleite, muéstranos ese deleite. Porque a la larga los únicos beneficiados, el único beneficiado de obedecer voy a ser yo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, amén.